no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces podemos ver que estos dos hombres habían escuchado las mismas palabras, tenían el mismo plano original con todas las indicaciones a seguir para edificar la casa. Y nos podemos percatar que uno siguió las órdenes al pie de la letra, construyó sobre la roca. Y en el término de la construcción sería aquel que busca los cimientos, aquel que sigue los planos y lo construye está como está diseñado en el plano. No se van a inventar nada, se esfuerza, tiene diligencia y vemos que Jesús llama a este hombre prudente. Pero más el otro hombre al cual Jesús llama insensato, hizo el mismo modelo de la casa, pero simplemente que él decidió cimentarlo sobre la arena. La misma casa, el mismo modelo, pero con diferentes cimientos. Uno sobre la roca, el otro sobre la arena. Y la diferencia está que ese hombre que cimentó sobre la roca, yéndonos a la palabra, es la obediencia y la sujeción a la voluntad de Dios. Es la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Nos lleva a nosotros a tener ese rechazo a la salvación por medio de las obras y confiar en el poder de la gracia de Dios a través de su provisión misericordiosa. Pero el insensato puso su confianza en sí mismo. Él puso su confianza en que él podía ganar su salvación por medio de las obras. Por tanto, dice al final de este pasaje que cuando vino la lluvia, cuando vino ese golpe, ese juicio, dice que su casa cayó y fue de gran ruina. Y es lo que queremos nosotros animarnos por medio de la palabra, escuchar la palabra, seguir ese mensaje del Señor de que perseveremos hasta el fin. Queremos ver 3 personajes. Yo al principio, hermano, pensaba compartir acerca de 10 personajes, pero la Biblia tiene demasiados personajes que empezaron bien y en el proceso terminaron mal, no perseveraron hasta el fin. Y estos personajes vieron los atributos de Dios, algunos tuvieron la oportunidad de ver a Dios, algunos caminaron con hombres de Dios, crecieron en el templo y al final otros simplemente decidieron me aparte de todas esas cosas que he conocido. Y el primero, hermano, que queremos conocer y se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 7, nos habla de este personaje Acán. Era el hijo de Carmi de la tribu de Judá. Y no vamos a leer el pasaje, pero para que lo tengan en referencia. Y si nos vemos desde el capítulo 3 en adelante, podemos ver que Acán estuvo presente cuando las aguas fueron Acán. Ajá. En el libro de Josué, capítulo 7. Todo el capítulo 7 nos habla sobre el pecado de Acán. Hijo de Carmi, exactamente, de la tribu de Judá. Pero del capítulo 3 podemos ver todo el proceso que ellos pasaron. Y podemos conocer que Acán fue parte de esa generación de Israel que cruzó el río de Jordán. Él vio cuando las aguas del río de Jordán se dividieron en dos, pasó al pueblo de Jericó. Él conocía todas las travesías que habían tenido sus padres. Él conocía todas las palabras de Dios. Dios habló a su pueblo Israel. Incluso estando ya de este lado de Jericó, él venía de comer el maná. Y ahora en Jericó renuevan el pacto con Dios. Y el Señor le da esa bendición de comer de los frutos de la tierra. O sea, él estuvo en el antes y en el después, presenciando las maravillas de Dios, conociendo de otros testimonios de Acán.
Y todas estas cosas él lo vio. Entró a la tierra prometida. No solo eso, que vio que el Señor estaba cumpliendo la palabra que le había prometido a su pueblo. Y cómo entregó a Jericó de una manera muy particular. Pero si vemos más adelante en los versículos que siguen del capítulo 7, podemos ver que en medio de que el pueblo de Israel estaba conquistando Jericó, no fue suficiente para acá todo lo que él había vivido. Dice la palabra que él vio, codició, tomó y lo escondió. Él vio un monte babilónico, él vio 200 piezas de plata, él vio medio kilo de oro, lo codició y por medio que codició, tomó y lo escondió. Ellos habían recibido el mandato divino que debían destruir todo y que el tesoro lo debían guardar como ofrenda. Pero él no, él decidió tomar otro camino. Dice que lo escondió bajo tierra en su tienda en Josué 7:21. Lo más interesante es que él pensó que nadie le iba a descubrir. El bueno, el Señor no está en esta tierra, yo tomo esto, no pasa nada. Pero como nos dice la palabra en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acán tenía todo para perseverar, todo para continuar, todo para mantenerse, pero él decidió no obedecer ese 10º mandamiento que nos dice, no codiciarás. Él abrió la puerta al pecado y así mismo entró la desobediencia, la mentira, el engaño. Y es interesante porque no es que él iba a sufrir solamente las consecuencias de ese pecado, sino que trajo consecuencias inmediatas para todo el pueblo. O sea, no se quedó allí. El pecado de un solo hombre trajo perturbación a todo el pueblo. Y podemos verlo también como nos menciona Pablo en el libro de Romanos, cuando nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos pecamos. Y es una realidad que nosotros tenemos que tener presente. No es lo que yo hago si hice un acto mal, sino que somos pecadores. No importa si yo he cometido adulterio, no importa si yo cometí un asesinato, soy pecador. O sea, la esencia del pecado es que nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Es el hombre desafiando a Dios. Es el hombre quebrantando la ley santa de Dios. Es el hombre como si pisoteando todo lo que Dios me dice, no, eso no. Es el hombre peleando día a día contra Dios. Esa es la esencia del pecado. Y esto que hace que rompe la relación con Dios. Y el hombre se erige en un propio Dios. Entonces no se trata de solamente corregir esos actos que hacemos mal y seguir viviendo una vida mejor cada día, sino que se trata de una verdadera relación con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Por tanto, nuestra confianza nunca debe estar en nosotros mismos, en lo que yo pueda hacer, sino en Jesús. Que la palabra bien nos dice Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la Biblia nos da ejemplo de muchos hombres que tuvieron demasiada confianza en sí mismos. El pecado es pecado y el pecado causó la muerte de Jesús en la cruz. Es parte a veces de la estrategia del enemigo hacernos pensar que el pecado puede ser una ofensa que nada más trae consecuencias contra uno mismo. Cuando vemos acá, vemos que no fue así.
trajo consecuencia para todo el pueblo, porque el pueblo a causa de ese pecado murmuró contra Dios después cuando perdieron. Murmuraron. Entonces, cuando nosotros, trayéndolo a nosotros, cuando nosotros decidimos poner como prioridad nuestros propios intereses antes que Dios, pongo esos intereses míos primero que Dios, estoy haciendo un ídolo de alguna manera en mi corazón y estoy desviando lo que verdaderamente importa. Nosotros somos susceptibles siempre a poner en primer lugar otras cosas primero que Dios. Cuando, si decido alguna vez decir una mentira para no afectar a alguien con la verdad, eso es pecado. Incluso, como mencionaba el hermano Ronnie, ese gozo que tenemos cuando nos vemos en la iglesia, es un mandamiento que tenemos del Señor. Incluso cuando yo decido no ir a la iglesia sin excusa, me estoy rebelando contra un mandato de Dios. Y el día de mañana, cuando estemos en presencia de Él, no hay válida una excusa que nosotros podamos, es que no fui por esto. Porque ese día que falté, puede ser que iba a escuchar una palabra del Señor para poder dar una palabra a otra persona. Puede ser que ese día un hermano estaba esperando, que quería verme porque necesitaba confesarme uno de sus pecados y que yo le diera una palabra a alguien. Entonces yo me estoy como cerrando a lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Entonces vemos que nosotros no podemos poner excusas delante de Dios. Cuando nosotros ponemos excusas y no hacemos la voluntad de Dios, también traemos desánimo a la iglesia. En ese caso que vimos de acá, trajo murmuración. Nosotros muchas veces podemos provocar también desánimo a la iglesia por nuestro ejemplo. Como vimos, acá hizo tropezar al pueblo. Entonces siempre debemos tener algo que presente, que nuestros pecados no traen consecuencias contra nosotros, sino que también hay un impacto en general contra las personas que nos rodean. Y para perseverar, hermanos, siempre debemos estar conscientes de lo terrible que es el pecado y continuamente confesarnos. El Señor nos dice por su palabra que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Entonces, qué maravilloso es eso, ¿no? Que sabemos que si confesamos nuestros pecados, porque todos los días fallamos a lo que el Señor quiere en nosotros, el Señor nos provee de esa misericordia. Tenemos esa relación con el Señor en la cual entramos al trono de la gracia confiadamente. Tenemos esa entrada. Así que una oración que debe ser de parte de nosotros como hermanos y que queremos animarnos en este día es que el Señor revele nuestros pecados para que nosotros podamos ir delante de Dios, no dañar nuestra relación con Dios que afecta a nuestra familia, a la iglesia, a la comunidad y a todo el entorno donde nosotros nos movemos. Siempre podemos encontrar perdón en Cristo. Siempre podemos encontrar perdón en Cristo. Recordamos ese pasaje de primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo es justo. Él es justo. Él es justo. Entonces, hermanos, qué bueno es poder recordar esto, hermano, y poder ver la vileza del pecado. Y conseguí esta frase que dijo John Newton, que decía, cuanto más viles seamos a nuestros propios ojos, más precioso será Cristo para nosotros. El pecado no puede ser aborrecido por sí mismo hasta que hayamos visto su malignidad y los sufrimientos de Cristo. Cuando vemos la cruz, lo que hizo el pecado, eso nos debe llevar a nosotros a aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Entonces, viendo el ejemplo de acá, hermanos, algo que nosotros necesitamos para perseverar es conocer lo terrible que es el pecado y confesar nuestros pecados. Segundo personaje,
Gedeón. ¿Qué encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6? Y para resumirle, hermanos, Edom fue el quinto juez de Israel. Era miembro de la tribu de Manasés, hijo de Joás. Y esto se dio en la época en la cual Israel estaba bajo el yugo de Madián. Y en varias partes del libro de Jueces encontramos que el pueblo de Israel no tenía rey. Cada quien hacía lo que le parecía bien. O sea, ellos hacían prácticamente lo que les da la gana y ellos decidían si estaba bien o estaba mal. Y podemos ver en este capítulo 6 que Gedeón fue llamado por el ángel de Jehová para liberar a su pueblo. Ellos estaban oprimidos por Madián. El ángel de Jehová se presenta ante Gedeón. Gedeón le ofrece una ofrenda al ángel de Jehová. El ángel de Jehová consume la carne y los panes sin levadura. Cuando Gedeón vio esto, dice, wow, verdaderamente este es Dios. Y también viene temor sobre su vida porque él dice, wow, vi con mis ojos al Señor. Y en su estado caído, él dice, ahora sí morí, ya estoy listo. Pero vemos la misericordia de Dios, que en vez de darle muerte por él ver a ese Dios santo, el Señor le promete enseguida vida. El Señor le promete que él le va a dar vida. Luego el Señor le da una orden de que derribe los ídolos de su padre. Él obedece, derriba esos altares de su padre. Y después vemos de una manera particular cómo Gedeón de cierta manera le pide unas señales al Señor a través del vellón. Y el Señor nuevamente en su gracia le permite ver esas señales. Y nuevamente Gedeón dice, quiero otra señal. Y el Señor viene y lo fortalece y le dice, anda a donde estaban los madianitas reunidos. Él baja con un siervo y escucha de parte de los madianitas que por medio de su espada ellos iban a ser derrotados. Así que Gedeón nuevamente se anima. Entonces vemos cómo Gedeón pudo ver la gracia del Señor, la fidelidad de Dios, la misericordia, la compasión, la paciencia, el poder de Dios. Cuando el Señor entrega a los madianitas, incluso el pueblo le propone a Gedeón, queramos que tú seas nuestro rey. Y Gedeón muestra humildad, es decir, yo no reinaré sobre ustedes, ni sobre ustedes reinará Jehová. Pero de pronto no todo termina allí, sino que Gedeón, por medio de la vista, dice, wow, tengo poder, la gente me quiere, el hombre tiene 70 hijos, muchas mujeres, le da por la poligamia, y también el orgullo. De repente, de una manera de la cual él no quería hacerlo, él pide los arcillos del botín y empiezan y hacen eso. Y todo el pueblo de Israel se prostituye detrás de ese pueblo. Empiezan a levantar ídolos, empiezan a cometer pecado. Entonces vemos nuevamente el pecado en acción. Él vio al ángel de Jehová, vio los atributos de Dios, vio su poder, y aún así el orgullo se apoderó de su corazón. Así es. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿no? Cuando no guardamos nuestro corazón para con Dios, confesando nuestros pecados, siendo constante en la búsqueda de sus consejos, rodeándonos de personas piadosas, sujetándonos a la verdad del Señor, nuestra dirección puede que cambie, porque va a buscar entonces los placeres de este mundo. Y llenaremos nuestro corazón
de cosas vanas y necesarias que van a ocupar y tomar el lugar que le corresponde a Dios. Vemos que el orgullo daña el corazón de nosotros como hombres. El orgullo de Boaz llevó al pueblo a prostituirse detrás de dioses falsos, de rendirle culto a dioses falsos. Entonces nuevamente caemos en eso, como nuestros pecados pueden desencadenar una cadena de otras personas que se vayan detrás también de esos pecados. Entonces nuestro pecado daña nuestra relación con Dios y también impacta la vida de otras personas. Por lo tanto, nosotros debemos guardar nuestro corazón, como nos dice el Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que los preceptos del Señor son rectos que traen alegría a nuestro corazón. Por tanto, debe ser algo que nosotros busquemos constantemente. Si la palabra de Dios y los mandamientos del Señor traen alegría a nuestro corazón, es algo que nosotros debemos buscar cada día. Necesitamos nosotros alimentarnos con la palabra de Jesús. Necesitamos nosotros predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Nos dice la palabra que es en nuestro corazón. Y dice el salmista que atesorar los dichos, la palabra del Señor en su corazón para no pecar contra él. Entonces, qué importante es nosotros tener ese estudio de la palabra, hermanos, y tener ese tiempo con la palabra, no solamente para conocimiento intelectual o por un deber, sino estudiar la palabra para conocer a Dios, para someternos a su voluntad. ¿Con qué intensidad nosotros deseamos a Dios en nuestra vida? ¿Con qué intensidad lo deseamos? Eso lo va a demostrar la búsqueda que nosotros tengamos de la palabra y de sujetarnos en obediencia a lo que Él nos dice en la palabra. ¿Cómo nos acercamos a la Escritura? Si nosotros no tenemos un deseo, si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no tenemos amor para que esa palabra sea presente en nuestra vida, el resultado va a ser siempre que nos va a costar poder ir a Él. No vamos a tener tiempo nunca para poder escudriñar, para poder atesorarlo. Siempre vamos a tener cosas que hacer, siempre vamos a tener cosas más importantes que van a ocupar ese tiempo que nosotros necesitamos con Dios. Entonces simplemente vamos a estar fríos y nos recordamos de esas palabras que más adelante voy a decir, nos recordamos esas palabras en Apocalipsis, que puede ser que estamos pensando que dijo Jesús, que estamos vivos cuando realmente estamos muertos. Podemos decir, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero el Señor nos dice en su palabra que más que todo es engañoso nuestro corazón, sin remedio. Él es el que escudriña nuestros corazones, en Jeremías 17:9-10. Santiago 1:22 también nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Entonces, para perseverar hasta el fin, hermanos, nosotros debemos reconocer nuestra condición de pecadores, examinando nuestro corazón delante de Dios, para no ser orgullosos, para no ser altivos, para no ir en contra de la voluntad del Señor, sino ser nosotros mansos y humildes, como es el mandamiento que nos da el Señor, ser mansos y humildes, guardando su palabra, atesorando nuestro dicho en su corazón para no pecar contra él, siendo hacedores de la palabra. Por eso la importancia del tiempo que nosotros tengamos día a día con la palabra de Dios, en esa búsqueda del consejo de Dios, para poder después llevarla a la práctica. Eso nos va a llevar a dar ese testimonio del Evangelio, a participar de su misión, a no tener nuestra propia visión, sino la visión que el Señor nos da a través de su palabra.
Entonces ya hemos visto, para perseverar hasta el fin, conocimiento de lo terrible que es el pecado, confesión del pecado, examinarnos delante del Señor y ese tiempo que pasamos con la palabra para poder llevarlo después en una vida de testimonio. Tercer personaje, hermano, que queremos ver y es Joás, rey de Judá, que vemos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 11. Capítulo 12, perdón. Es interesante que este pasaje nos dice en el séptimo año de Segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 1 y 2. Dice, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás. Reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Wow. Y en todo este tiempo, Joás trabajó disculpe, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, sí. Igual lo encontramos en Segunda de Crónicas 24. Sí, sí es Reyes. Segunda de Reyes. Joás llevó a cabo todo lo que fue la recuperación del templo, la reparación, y él trabajó para que todos los utensilios de los sacrificios y de las ofrendas fueran nuevamente hechos para lo que era el servicio. Es interesante que Joás fue sobreviviente a lo que llevó a cabo Atalía, madre de Ocosías. Esta Atalía, madre de Ocosías, mató a todos los hermanos de Joás. Y todos los hermanos de Joás tienen la descendencia del rey David. Entonces vemos que Joás fue el único sobreviviente. ¿Y quién lo guardó? La esposa del sacerdote Joaida. Ella lo escondió cuando él tenía 1 año de edad. Durante 6 años lo guardó, lo mantuvo escondido, siendo el único sobreviviente. O sea, era el linaje de David, pero el cual el Señor había prometido que iba a nacer el Mesías. Y Joás crece bajo el manto, bajo la enseñanza del sacerdote Joaida, y es donde ellos hacen todas estas cosas. Hemos yo animado en preparar el templo, establecer el servicio, derribar los altares. Pero nos dice el pasaje que solamente esto fue mientras vivió el sacerdote Joás. Joás pudo vivir la providencia y la fidelidad de Dios al protegerlo de esa terrible matanza que hubo de todos sus hermanos. Y en Segunda de Crónicas podemos ver ese cambio que se da en Joás cuando vinieron los príncipes de Judá y le ofrecen obediencia a Joás. Es interesante porque él tuvo 40 años con el sacerdote Joaida y de repente en Segunda Crónica nos dice que se acercan los príncipes de Judá y le dicen que rendimos obediencia. Y dice, la segunda parte dice, y el rey los oyó. Al parecer esa obediencia no fue una obediencia como que, bueno, te vamos a obedecer lo que tú digas, sino que esa obediencia fue, te obedecemos, pero te recomendamos que hagas lo siguiente. Y lo que hizo Joás fue que dijo, sí, está bien. Alcemos nuevamente los altares falsos, damos el culto a Dios es falso. Aarón que había crecido
siendo las cosas que el sacerdote Joaída le había enseñado, de adorar verdaderamente al Señor, de hacer los sacrificios de manera correcta, y de pronto él dice que él oyó a estos príncipes. A Joás le pareció bien la idea de alejarse, de separarse de Dios, de volverse, como dice el pasaje, en pos de los ídolos de acera. Él entregó su vida al pecado y desamparó la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Se podemos decir que Joás se olvidó de la misericordia de Dios. Nuevamente, como al inicio, podemos ver la naturaleza del pecado. Cómo el hombre puede pasar de un estado piadoso a un estado impío. Esta es la depravación del hombre caído. Esto, en un momento parece que está adorando a Dios de la manera correcta, y en otro momento vivir como si él fuera su propio Dios y decidir hacer lo que a alguien le parece. Y Romanos 1:21 no es una referencia en cuanto a esto, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros tenemos un fin como hombres creados por Dios, que es el principal, y es vivir para la gloria de Dios y gozar de Dios para siempre. Y eso lo hacemos cuando nosotros reconocemos los atributos de Dios, cuando reconocemos su perfección, cuando reconocemos su santidad. Como recordamos ese pasaje en Éxodo que dice, Él es fuerte, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona nuestras iniquidades, la rebelión y el pecado. Pero que también nos dice que Él, siendo santo, no tendrá por inocente. Entonces, cuando escuchamos esto, ¿cómo no reconocer la gloria de Dios? ¿Cómo no levantarnos y exaltar el nombre de Dios? Andar por su camino, someternos a su voluntad, a levantarnos, al estar aquí en la iglesia, al andar, al acostarnos. Cuando nosotros no damos la gloria de vida a Dios, estamos cometiendo una afrenta contra el Señor, contra nuestro Creador. Y este es otro punto, que para perseverar nosotros debemos darle la gloria de vida a Dios. Si nosotros no vivimos para glorificar a Dios y reconocer que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él, wow, esto va a resultar en un corazón que se ha envanecido, que lo que busca es nada más centrarse en sí mismo. Si yo no doy gloria a Dios y vivo para Dios, todos nuestros propósitos y objetivos van a ser vanos. No van a ser conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a un corazón que se ha entenebrecido. Cuando el hombre decide rechazar la voluntad de Dios, esta siempre va a ser reemplazada por la falsedad espiritual de la tiniebla. Puede estar en la iglesia, puede estar haciendo buenas obras, puede incluso estar ofrendando, y aún así estar lejos de Dios. Y recordamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, cuando el Señor dijo esta palabra a la iglesia de la Odisea. Estas personas decían que eran ricos, que se habían enriquecido, que no tenían necesidad de ninguna cosa, pero el Señor les respondió, ¿y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Al final, en el versículo 19, el Señor les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. El Señor nos toma
y desbarata todo orgullo, desbarata todo lo que pueda haber en nosotros, toda jactancia, toda seguridad física que nosotros hayamos levantado para que nosotros nos volvamos, eh, en arrepentimiento, fe. Recordamos nuevamente ese pasaje de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el que persevera hasta el fin, como mencionamos anteriormente, confiesa continuamente sus pecados delante de Dios. El hacer la confesión de pecados es una indicación de salvación genuina en nosotros. El Señor nos ofrece limpieza continua del mal cuando nosotros confesamos nuestras faltas, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la limpieza y el perdón de Dios. Por tanto, hermanos, tengámonos firmes, hermanos, mantengámonos firmes, animados, abstengámonos de todas esas cosas que nos hacen retroceder. Nosotros estamos seguros en los momentos difíciles. Nosotros estamos listos para soportar las circunstancias difíciles. Sabemos que pueden sobrevenir esos tiempos que no queremos, que muchas veces traen tristeza, que muchas veces traen dudas, pero Dios es fiel. Las tentaciones están ahí, pero el Señor es fiel para proveernos la salida. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Y cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios, hermano, nosotros podemos perseverar. Entonces nosotros necesitamos estimularnos al amor y a la buena obra como creyentes. Nos dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recordando a Joás, él perdió la atracción que tenía ante el Dios Todopoderoso. Y cuando venimos a este pasaje de Hebreos, cuando el autor de este pasaje le está hablando a aquellos hermanos en la fe que estaban corriendo el peligro de volver hacia atrás, de perder esa atracción inicial que tenían delante de Cristo. Ahora ellos estaban pensando y reconsiderando volver a las prácticas del judaísmo. ¿Por qué? Porque no querían sufrir persecución. Porque ya ellos se sentían, esto no podemos. Entonces nosotros, como comunidad de fe, por eso que el le dice, necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Otro punto para perseverar que es importante, el estar estimulando, el estar exhortando, el estar consolando, el estar orando, el estar incluso muchas veces lo que nosotros hacemos, confesando nuestros pecados y que necesitamos oración por esa falta que cometí delante de Dios. Para que como iglesia estemos juntos, perseverando en oración. Sabemos que el Señor intercede por nosotros y que Él escucha nuestras oraciones y que Él nos ha perdonado. Pero también es necesario crecer en ese punto. Es vital para nosotros como hombres hablarnos la verdad en amor. Muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, pero nosotros como hermanos debemos hablarnos la verdad en amor. Nosotros necesitamos como varones, como hombres, tener un compromiso inquebrantable los unos para con los otros. Nosotros somos un cuerpo. Nosotros no debemos dejarnos de congregarnos como sigue diciendo ese pasaje, pues para nosotros es vital, es crucial para que podamos crecer espiritualmente. Y puede ser, hermanos, que muchas veces no valoramos la adoración colectiva con el valor que le debemos dar. Y es muy necesario, hermano, como le decía, animarnos, darnos consuelo, darnos consejo, fortalecernos. Y esto lo debemos hacer con un sentido de urgencia. Sí importa cuando nosotros decidimos no congregarnos.
Sí importa cuando decidimos no orar los unos por los otros. Sí importa cuando decidimos no estudiar la palabra. Sí importa cuando decidimos no exhortar. Sí importa cuando a veces pensamos que debemos darle a alguien y no lo hacemos. Lo dejamos entre nosotros y de repente oramos al Señor, pero qué importante fue decirnos uno a lo otro. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, mantenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Estoy aquí cualquier cosa que necesiten. Sí importa cuando nosotros día a día mostramos a Jesucristo, nuestro testimonio con las personas que nos rodean. No podemos vivir como si estuviéramos solitos nosotros en el mundo, porque nuestra identidad es Cristo. Entonces debe crecer eso en nosotros. Mayor deseo por vivir a Cristo. Esa intensidad, ese fuego. Cuando nosotros compartimos, nos animamos a eso, a perseverar, en dar ese testimonio. Entonces todo en aumento en nosotros y no menguar. Hebreos 13:12 nos dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Joás tenía todo para perseverar, pero él decidió darle oído a otras voces. Él decidió escuchar otras voces y no la de Dios. Y la consecuencia que fue que vino la ira de Dios sobre el pueblo por su pecado. El Señor a Joás le envió profetas para que le diera esa amonestación, para que él corrigiera su camino, mas no escuchó. Incluso endurecieron tanto su corazón que Zacarías, hijo del sacerdote de Joaidas, le advirtió, ¿por qué quebrantan? Ustedes me disculpan la pronunciación, hermano. ¿Por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? ¿Y qué hizo Joás? Dio la orden para que lo asesinen. Entonces, como Joás, después de haber conocido tanto del Señor, él endureció su corazón, decidió escuchar otras voces y entregar su vida al pecado. En Segunda de Crónicas 22, si no me equivoco, capítulo 24, versículo 22, dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre Zacarías, había hecho con él. La Escritura no nos esconden estos relatos, los cuales nosotros nos podemos ver reflejados en algún momento, y que están ahí para advertirnos de no seguir ese camino. Por tanto, no debemos, hermanos, nosotros pasar por esto por alto, y no inclinar nuestro corazón a apartarnos de Dios, sino involucrarnos más con Dios, buscar la presencia de Dios. No importa cuántos años yo tenga, entre más años de vida el Señor me da, debe crecer intensidad por Dios. No debe menguar, debe ir creciendo ese deseo por Dios. Puedo tener 1 año, 10 años, 20 años, 40 años. Mi deseo por Dios tiene que crecer en mí. Mi deseo por dar testimonio de Dios tiene que ir en aumento. Dice el pasaje que leíamos de Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será sano. Sí. Santo. Y el amor de muchos se cuidará. Entonces, algo que no, este pasaje nos dice, en pocas palabras, el que perseverará hasta el fin son los que verdaderamente son sanos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. No son mis méritos. Somos salvos por la obra, pero de Cristo, no por mi obra en sí.
Es el Señor en que su obra redentora fianza nuestra perseverancia. Entonces nosotros debemos tener una mirada puesta en Él, porque Él es el que nos da la seguridad de seguir adelante. En Él es que tenemos esperanza. Como nos dice primera de Pedro 1:15, el creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe en Jesús para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesús para alcanzar salvación. O sea que vamos a perseverar. Y nosotros tenemos la garantía porque el Señor así nos la da en la promesa de su pacto. También dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces tenemos una garantía. No es debido a lo que yo pueda hacer o porque yo sea mejor que otro, sino a la obra redentora de Jesús. Él es la fuente de vida eterna. Él es el que nos da la seguridad como buen pastor. Él es el que nos protege cuando nos dice que nada nos podrá apartar, que nada nos podrá arrebatar de su mano. Pero esta seguridad que nosotros tenemos y que es Dios el que afianza nuestra perseverancia, no quiere decir que nosotros vamos a estar tranquilos como que, bueno, como es hora de Dios, yo me quedo aquí tranquilo. No, nosotros no somos pasivos. Nosotros en ese proceso debemos esforzarnos, debemos poner ese empeño, esa práctica en las cosas que el Señor nos dice. O sea, debemos mantenernos firmes en la fe como la Escritura nos manda, a pesar que la Escritura también nos advierte del peligro de caer en malas prácticas, pero también la Escritura nos da las promesas de que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, para finalizar, hermano, solo nuestro Salvador y Señor Jesucristo es que nosotros podemos perseverar al final. Dios nos dice la palabra, solo en Cristo somos más que vencedores. Solo en Cristo nosotros vamos a dar fruto. Si nosotros no permanecemos en Cristo, nada podemos ser. Él nos llama a permanecer. Esa palabra perseverancia tiene ese significado también, que es mantenernos bajo, o sea, es estar allí, es soportar en medio de todas las dificultades, siguiendo adelante, tener continuidad en el servicio a Dios, tener continuidad en la enseñanza de Dios. Como bien lo dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es mantenernos con Él. Entonces, nuestra vida debe ser así, de esta manera, como Pablo lo dijo en Gálatas 2, cuando él mencionó, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí donde debemos llegar nosotros, si estamos allí, seguir perseverando, echando mano de la vida eterna, perseverando, esforzándonos, comprometiéndonos. El perseverar no depende de las circunstancias que nosotros tengamos. Y nosotros debemos aprender a estar contentos, sea cual sea el momento que nosotros estemos pasando. El agradecimiento al Señor, a pesar de esos momentos difíciles que no nos gustan tanto, debe estar presente en nosotros, porque esa obra que Él realizó no la merecíamos. Entonces yo puedo tener en abundancia, estoy contento, pero cuando no tengo nada, también debo agradecer y darle gloria al Señor. Cuando no salen las cosas como yo quisiera, también debo darle gloria al Señor. Cuando las cosas salen bien, aprovechar eso para bendecir a otros y dar ese testimonio de que Jesús es fiel y guarda lo suyo. Entonces, qué maravilloso es el Señor, hermano, y nos alentamos a poder crecer en humildad, en paciencia, en disciplina, en amor por los demás. Porque es la única manera, hermano, que nosotros podemos estar tranquilos. Porque Dios es nuestra porción,
Cristo es nuestro Redentor, el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro santificador, además de nuestro consolador. Así que, hermanos, esta palabra más es que persevera hasta el fin, será salvo. Nos unimos, continuar día a día, en esa batalla en medio de este mundo y en el poder extender el amor de Cristo hacia los demás que no le conocen. Aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartir de la fe que tenemos en Jesucristo. Porque solamente perseveraremos si permanecemos en Cristo Jesús. Así que quiero, hermanos, terminar en oración y que sea el Señor dando frutos en nuestros corazones, en nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Amén. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, mi Dios, porque tu Padre nos ha guardado, Señor, del mal, mi Dios. Nos ha dado la oportunidad, Señor, de poder estar aquí, Señor, este día, Señor, en tu casa, en ese momento. Padre amado, queremos primeramente reconocer todas nuestras faltas, Señor, que tú conoces delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos reveles esos pecados, mi Dios, que día a día hacemos, Señor, muchas veces por falta, Señor, de esa búsqueda incesante de ti, Señor. Hoy oramos para, amado Señor, sabiendo, mi Dios, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Te damos gracias, Padre, por eso, Señor, y te damos la gloria y la alabanza, Señor. A ti, Señor, que eres fiel, mi Dios. Padre amado, te queremos pedir, Señor, por nuestro crecimiento, por nuestra madurez, Señor, para que podamos, mi Dios, conocer más de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, para que podamos conocer más de tu santidad, Señor, y para que día a día, Señor, sea ese temor que tú has puesto en nosotros, el que es testimonio hacia las personas que nos rodean, Señor. Padre amado, Señor, que tengamos, Señor, ese aliento, ese valor, Señor, y ese ánimo, Señor, para dar a conocer tus buenas noticias, Señor, pero también, Señor, las malas noticias de una eternidad sin ti, Señor. Hoy oramos, Padre amado, Señor, para que como iglesia, Señor, unos días, mi Dios, nos fortalezca, Señor, renueves nuestro entendimiento, Señor, para que no nos conformemos en este siglo, Señor. Hoy oramos, Padre amado, Señor, para que nos ayudes a reverenciar tu nombre de la manera correcta, Señor. Para que constantemente, Señor, busquemos de tu presencia, Señor. Para que no hagamos nada, Señor, sin tu consejo, Señor. Para que seas tú la prioridad, Señor. Para que sea tu reino nuestra prioridad, Señor. Y para que cada cosa y aspecto de nuestra vida la podamos ver, Señor, bajo tu perspectiva, Señor, no sobre las nuestras. Oh, Señor, te pedimos que seas santificado nombre en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser instrumentos, Señor, que mostremos tu santidad, Señor, que mostremos, Señor, esa luz gloriosa, Dios, la cual, Señor, tú nos has dado vida, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Hoy oramos, para amado Señor, por ese compromiso de las demandas de tu Evangelio, mi Dios, para que no confiemos en nosotros, Señor, sino que seas tú gobernando nuestras vidas, Señor, para que sea tu misericordia sobre nosotros, Señor, y así poder perseverar hasta el fin, Señor, viviendo para glorificar y santificar tu nombre, Señor, siendo hombres esforzados, Señor, que nos preparamos, Señor, que nos entregamos, Señor, que nos edificamos en tu palabra, Señor, y que tienen un deseo vivo, Señor, por dar a conocer tu reino, por servir en tu reino, Señor, por servir dentro de tu iglesia, Señor, por servir a nuestro prójimo, Señor, por ser participantes junto a cada hermano de mostrar tu gloria al mundo, Señor. Danos tu gracia para ejercitar, Señor, todas nuestras energías en agradarte y en ganar aquellas cosas que tienes en estima, Señor. Danos, Señor, te lo suplicamos, de tu gracia, Señor, de las riquezas de tu gracia, Señor, para que podamos alcanzar al fin, Señor, las riquezas de tu gloria. Gracias una vez más por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor, del maligno, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, que lo pedimos siempre, Señor, a ser hombres esforzados, mi Dios, entregados, Señor, para servir a tu reino, para dar nuestra vida, Señor, en rescate de muchos, Señor.
Oh Padre amado, Señor, bendice tu palabra, Señor. Los niños, mi Dios, en los jóvenes, Señor, en las damas, mi Señor, de nuestra congregación, Señor. Los que no están aquí presentes, Señor, tráelos con cuerdas de amor, mi Dios todopoderoso, Señor. Oramos, mi Dios, para que tu iglesia, tanto esta como tu iglesia universal, Señor, crezca, Señor, conforme al llamado que tú nos has hecho, Señor, de expander, Señor, tu evangelio, Señor, a cada rincón, Señor. Aquí sea la gloria, mi Señor, aquí sea el honor, Señor, toda la adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. De ti dependemos, Señor, y en ti nos movemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor.